su momento hice pura y exclusivamente para el banco del cual formo parte, del cual no solo soy médico, también soy miembro de la Comisión Criminal Interna, o sea, estoy directamente comprometido con esto. En él se observaba que el concepto general patronal es que si uno extrema las medidas de policía, disminuimos el ausentismo. La respuesta es que, como dice el compañero Chamorro, después de 6 años de tener un gobierno de derecha, de haber extremado los sistemas de policía, el ausentismo no bajó ni una pizca. Sigue siendo exactamente el mismo. ¿Y saben por qué? Porque el ausentismo no depende de que yo a una persona la pene o la penalice porque no vino a trabajar. Depende porque yo le genere condiciones adecuadas de inserción laboral. Que esa persona esté bien en el lugar que trabaja, que esa persona rinda como corresponde, que pueda manifestar todos sus potenciales. Y algo, y es un arma que desgraciadamente las patronales permanentemente esgrimen, y lo tienen tanto los bancos públicos como los privados, es, que diría que es la parte más perversa de esta historia, que es desarmar la carrera bancaria basada fundamentalmente en la ausencia de reconocimiento. Es el reconocimiento precisamente, y esto ya lo decía Hegel en el siglo XVIII, la base fundamental de la conducta humana. Él teorizaba y decía que, fíjese que Hegel fue un antecesor de los psicólogos y filósofos muy posteriores, como fueron Freud, y acá el compañero que es psicólogo lo puede... No soy estudiado. Bueno, sabe del tema. Y él decía algo de... El predecesor de Carlos Marx. Sí, señor. El padre ideológico de Carlos Marx, sí, señor. Y él decía que claramente los seres humanos, más allá de sus apetencias, tienden a desarrollar un concepto positivo de su propia persona. Y ese concepto positivo se sostiene a través del reconocimiento de los pares. Entonces, fíjense ustedes, y acá el compañero, tu nombre, Mauro dijo algo muy claro. Dijo, la violencia en el lugar, la violencia institucional y la violencia en el lugar de trabajo. Y la violencia en el lugar de trabajo es muy sutil. Es tan sutil como la instauración del poder, que siempre es invisible. La mejor forma de ejercer violencia es tener postergado a aquella persona que me ha respondido siempre. Aquella persona a la cual pasan años y sigue estando como cuando ingresó. Aquella persona que demostró no solo capacidad porque mantuvo el puesto, por algo la empresa lo mantuvo ahí, si no, no le hubiera temblado el pulso de desplazarlo. Tantos años que trabajó, tantos años que demostró una lealtad a la empresa. Trabajamos con dinero y trabajamos con finanzas. Es un lugar muy delicado. Y sin embargo, la empresa esgrime la peor de las formas de violencia institucional, que es el desconocimiento y el ignorar el aporte que ha hecho ese trabajador. Ustedes fíjense que, como dice acá Mauro, la incidencia de la enfermedad es altísima en los lugares donde mayor grado de desinserción laboral se comprueba. Decía un teórico de la medicina laboral, ¿sí?, que ustedes saben es una especialidad que en realidad es muy antigua, se remite al siglo XVIII. El primer especialista laboral fue un italiano que fue Ramazzini. Él decía que una úlcera, como dice acá el amigo Chamorro, una úlcera, una hipertensión, una depresión, era la consecuencia lógica de un estado de desinserción laboral. Si aquella persona que yo la tengo trabajando, la pongo no en el mejor lugar donde él pueda servir mejor a la empresa y sentirse más gratificado, sino que la pongo en un lugar donde sé que va a estar de alguna forma castigado, esa persona en el poco tiempo va a estar o con una úlcera o con un proceso depresivo tal vez irreversible que lo pueda llevar al suicidio. Esto es así, como dice. En España se ha considerado como efecto que las empresas en los casos de intento de suicidio tienen que pagarlo como riesgo de trabajo. Se considera como riesgo de trabajo. Acá hemos visto muchísimos casos en los cuales la depresión gana terreno, los bancos bancan, más que la redundancia,
tratamientos kilométricos, porque una depresión una vez que se instala es una patología que tiende a la cronicidad y que significan años de estar sosteniendo tratamiento. El sistema de salud pública se resiente directamente por el mal manejo de las empresas. No hablo solo de los bancos, pero en general. Ahora fíjense qué desmanejo a la salud pública tienen los gobiernos, que en lugar de poner énfasis en que precisamente la medicina laboral tome el lugar que tiene que tomar, lo considera como un área de segunda categoría, cuando le estamos generando una enorme cantidad de morbilidad a una sociedad. Por eso que el protocolo de Beijing, yo decía antes, tanto la OMC como la OIT eran muy sabias en las aseveraciones que hacían y nos habían cantado en cierta forma todo lo que después ocurría. Año 80 fue antes de la caída del muro de Berlín, fue antes del colapso del comunismo, en el que el capitalismo y la globalización ganaron terreno y generaron los problemas que tenemos acá y que también tienen ustedes. El otro punto que creo que es importante, que no solo esto pasa por el mal manejo que se hace no solo en la salud pública, sino que los servicios de medicina del trabajo y los compañeros trabajadores médicos que se la creen y no se dan cuenta que están haciendo daño. Está mal que yo lo diga, soy médico, ¿no? No nos gusta que los médicos tengamos juicios de mala praxis, pero yo creo que en algún momento va a tener que surgir que los médicos laborales tengamos que responder ante las cosas que hacemos. Así como puede responder un cirujano, puede responder un clínico cuando se matan a una macana y la tiene que pagar un paciente, los laboralistas también deberíamos responder. Y por eso tendríamos que tener mucho más cuidado cuando tomamos dictámenes. Ustedes saben que en mi banco, nuestro banco ha pagado... ¿Cuántos empleados tiene? 3.215 empleados. 3.215 empleados. Todos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es el banco? Banco Ciudad de Buenos Aires. Banco de la ciudad de Buenos Aires. Está en la ¿Tú ciudad. eres empleado do banco? Sí, Contratado como médico. soy médico. Más contratado como médico. Entenderán que lo que Tiene mi posición no es fácil. Tiene relación de dependencia, es como un empleado más del Banco Sí, Ciudad, sí. nada más que su puesto de trabajo es el Departamento de Salud. No es una posición fácil, pero saben que si nos remitimos, fíjense incluso la ley de riesgo de trabajo, que no sé si ustedes, creo que no tengo el equivalente de ustedes, Sí. y ahí les voy a tocar un tema que creo que también deben ustedes vivirlo y me interesaría saber su experiencia, que es la no descripción de enfermedad laboral en el bancario. Ustedes saben que nosotros no tenemos descripción. Estoy hablando de Argentina. Son serían las enfermedades que están Sí. relacionadas al trabajo. Enfermedad profesional, exactamente. El bancario, ustedes tienen algo. Tenemos. Bien, la tienen descrito como listado de enfermedades profesionales. Sí. Há uma lei na Previdência Social que é a que administra o pagamento de quando alguém adoece, Sim, sim. a partir Como dos no 15 dias. Sim. Tá? Es E nuestra ali superintendencia. há um chamado nexo técnico epidemiológico. Cada vez que aparece no sistema da Previdência código de atividade econômica, apareceu lá que eu sou bancária e o CID, o código da doença, vamos dizer um F43, que é um estresse pós-traumático, o próprio sistema indica que há uma correlação de doença do trabalho. Correcto, sí. El listado de Tem que ter o enfermedades. chamegão. Nem eu sei o que é A chamado. firma do médico Assinatura. perito concordando Sí, com sí, sí. aquilo. Es como Caso ele não concorde, tem que justificar o porquê não concorda, né? Até muitas vezes eles negam que é uma doença do trabalho, mas não justificam o porquê. E a gente consegue reverter essa situação. Judicialmente. Judicialmente. Às vezes a junta de recursos também. Mas é uma situação de muito conflito. Muito conflito. Tem a lei, né? Que é uma lei que está dentro da própria Previdência Social, que é uma lei considerada previdenciária e que é descumprida pela própria Previdência. É que tem o corpo dos Sí, seus sí. colegas el médicos, corporativismo. o corporativismo que é... Nosotros, E há o interesse de negar também essa doença do trabalho pelo custo econômico e também beneficia, uma vez reconhecendo que é uma doença do trabalho, prejudica o empregador, porque o trabalhador volta após a alta com estabilidade no emprego.
E a gente sabe que a forma de gestão hoje é muito em cima do medo de perder o emprego. Então, um trabalhador estável é a laranja podre, né? É o mal visto, enfim, gera toda uma gama de discriminações desse trabalhador ao retornar para o trabalho. E ainda tem a questão de que cada empresa que mantém um certo número de trabalhadores adoecidos, ela paga um determinado percentual sobre a sua folha de pagamento. A partir do momento que vai aumentando, ela deixa de pagar aquele valor e vai pagando a mais. Então, existe aquela camada dos médicos, Para né, proteger a empresa, que escondem esses percentuais, não reconhecem que é para manter a empresa pagando aquele mínimo. É ideológico. Sim, Totalmente. ideológico e como. Sim. Mas aí a gente conseguir dar esse salto de responsabilizar, como tu falaste ali, que o médico, ele tem que ser responsável pelo aquele ato, né? Ele não pode se esconder atrás do instituto, atrás do empregador, atrás, né? Ele tem aquela... Ahí es donde yo tengo una pregunta a todo esto. ¿Ustedes tienen qué enfermedades están incluidas dentro de este listado? ¿Cuáles? Sí, enfermedades como depresión, hipertensión están. Tendinitis. Bueno, tendinitis es algo más entendible, ¿no? Por el Estrés postraumático, un asalto, por exemplo. está incluida. Está incluída. ¿Y problemas coronarios? Não, estamos buscando isso, lutando para isso. Bien. Ustedes saben que nosotros tenemos una ley, se llama Ley de Riesgo de Trabajo, la 24.599. Tiene un artículo, que es el artículo 6. Este es uno de los artículos más perversos que existe en la ley argentina. Porque ¿saben qué dice? Dice que se va a reconocer que las enfermedades profesionales se van a aceptar en la medida que no haya factores propios del trabajador que influyan en esa enfermedad. Entonces, tendríamos que remitirnos al que hizo la ley y decirle, señor, si usted consultó con un médico, deberá entender que desde hace 100 años los médicos sabemos que no existe ninguna enfermedad en la cual no haya ingredientes de parte del paciente. Hereditario. Es totalmente ilógico lo que pone esa ley, pero sigue existiendo como ley. Entonces saben que dentro del listado de enfermedades profesionales nuestros, ¿saben cuál es la única enfermedad que está reconocida? La que dice el compañero, las tendinitis y los problemas de bursitis por el sellado. Y todo lo demás, estrés postraumático, depresiones, hipertensión, ustedes están mucho más avanzados en eso. Ni hablemos de las coronariopatías. Hemos tenido muertes súbitas en los bancos, permanentemente. Que no se trata simplemente mandando a hacer una ergometría como lo voy a resolver, porque si a esa persona la vengo torturando laboralmente, ¿sí? En algún momento esta cosa va a saltar, no cabe ninguna duda. Y ahí hay un tema que, lo que me decía acá el compañero cuando me mencionó el nombre de acoso laboral o mobbing. El acoso laboral o mobbing, todos sabemos que en realidad es la exacerbación de este tipo de irregularidad. O sea, esto es como si nosotros dijéramos que cuando el paciente ya tiene las 3 coronarias tapadas y está en falla cardíaca, ahí tenemos que hacer algo por el problema coronario. Esto es cuando ya la cosa está yéndose de mambo. Las medidas deben tomarse antes. Una de las áreas que venimos preconizando, nosotros tenemos mucha esperanza en el tema de lo que son las comisiones mixtas. No sé si ustedes tienen experiencia. Comisiones mixtas que son comisiones formadas por representantes Tripartite. Exacto. Eso está en la OIT. Eso está como revisión de la OIT, así es. Nós temos negociação de câmeras, Lo o trabalhador, segurança, tem animação, mas não funciona, não avança. Eso es lo que quería preguntar. Muy diálogo, muy conversa, claro. mas Nosotros Não queiram nada. Nada. Não queiram nosotros todavía también estamos muy retrasados en ese tema. No solo, bueno, el Estado no lo promueve, lo frena, las patronales no lo quieren, y nuestro sindicato, si bien estamos conversando este tema cada vez más asiduamente, tampoco lo tiene como un tema fundamental. El tema fundamental de nuestro sindicato, y les debe de pasar a ustedes, es ¿no? La gente quiere que le resuelvan esto, y si vos le decís que estás hablando del tema de salud, te dicen no, ¿cuánto vamos a cobrar?
O sea, muchos muertos ricos, como te digo. Ahora, yendo a este tema que estamos hablando, nosotros tuvimos, yo voy a decir algo que me parece que es el concepto primario al cual deberíamos retornar. Acá hubo un gran sanitarista en nuestro país que se llamó Ramón Carrillo. Ramón Carrillo fue uno de los sanitaristas más importantes y que más hizo por la salud del pueblo argentino. Creó el sistema público de salud, cuando acá no había hospitales. Allá por la década del 40 fue ministro de Salud del general Perón. Y Ramón Carrillo decía algo que yo creo que para hablar del tema de salud deberíamos instalar esta idea. Hay que tratar al hombre sano, porque hay que evitar que el hombre se enferme. Ese concepto es la prevención. Es decir, tenemos que ocuparnos del hombre sano antes de que se enferme. Y no enfermarlo. Y no enfermarlo. O sea, me parece que esa idea que por eso creó los hospitales, ¿no? Es decir, los hospitales que tenían una indicación muy clara de ir sobre el hombre que estaba enfermo y que no tenía cuidados en el interior del país, no saben lo que era, porque acá dentro de todo siempre había institutos de salud, nosotros teníamos el nuestro, pero no había un sistema coordinado en todo el país, y lo creó él. Y yo leí un libro de él que me quedó ese concepto, ¿no? Es decir, acá debemos tratar al hombre sano para evitar que se enferme. Que Cuba intenta practicar ese. Cuba en algún médico de familia. Es que de ahí que precisamente el concepto que existe por ley y que también la OIT siempre saca, que es lo que dice acá Oscar, es que el trabajo de lo que es la medicina ocupacional debe ser básicamente de prevención. Lo que pasa es que muchas veces se malentiende lo que es prevención en medicina. No es una palabra de una acepción muy sencilla. Por empezar, ustedes saben que la prevención tiene varios estamentos. Está lo que se llama prevención primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. No me voy a explayar en todo porque no tendremos que dar acá una clase de medicina que no es la idea. Pero sí este es el concepto. Es que para que exista el trabajo de prevención es un trabajo médico. ¿Sí? Al ser un trabajo médico, el médico cuando está previniendo está haciendo un acto médico. Ahora uno dice, ¿y qué trabajo hace un médico si en realidad no está enfermo el paciente? Es que ahí viene el punto. Así como el médico al paciente que ha enfermado le tiene que diagnosticar qué es lo que pasa, y el diagnóstico es la llave de todo el trabajo médico, si no hay diagnóstico no se puede hacer nada. En la medicina preventiva, lo importante es hacer la lectura del diagnóstico del factor de riesgo. Y el diagnóstico del factor de riesgo no es limitarse a llevar a un paciente a un consultorio y preguntarle un montón de cosas, porque precisamente la epidemiología nos dicen que es el entorno donde nosotros tenemos que ir a diagnosticar. Y yo pregunto, ¿cuántos médicos tendrán? No sé en el caso de ustedes, en el caso nuestro creo que ser uno de los pocos que va a una caja a ver al cajero cómo está trabajando. O va a una gerencia y lo ve el gerente mismo, sentado a lo mejor cómo está haciendo las cosas. ¿Sí? No se diagnostica porque no se hace diagnóstico y relevamiento del terreno, que sería lo fundamental. Las comisiones, por eso les preguntaba, y decía yo, hay esperanza, y me imaginaba que me iban a decir esto, porque sí, yo supongo que como todo instrumento, en la medida de que no se bastarde, puede ser bueno, pero si obviamente la experiencia es que todo el mundo se hace el ciego de lo que está pasando, y lo va a seguir pagando trabajando. Sin embargo, yo creo, ¿saben qué? Que hay un tema que es fundamental, no es el Estado, somos nosotros los trabajadores los que tenemos que ser los veedores en salud. Esto es indelegable y debería ser constitucionalmente aceptado. Nosotros mismos, y lo sabemos, los gremios, con toda la experiencia que tenemos, yo, ¿saben qué? Me doy cuenta que, y les voy a mostrar una propuesta que hice en el año 2005 sobre llevar a paritarias el tema de salud. Y yo me imagino lo que debe ser un miembro de la Cámara Empresarial, que cuando le tocan el tema de salud,
debe agarrar una urticaria tan grande. Pula fora. Claro, pero ¿saben por qué? No porque lo menosprecie, porque sabe el peso enorme que tiene esto en las decisiones a tomar. Porque es un compromiso enorme el que tienen que asumir. Ustedes fijan también que se pondera hoy mucho, y estamos hablando de países capitalistas, no hablamos de países socialistas, del rol social ¿cómo se llama? Del empleador. El empleador, desde el punto de vista legal, tiene un compromiso también con la sociedad, no es simplemente llenarse los bolsillos. Él tiene que mantener un sistema económico funcionando y no tiene que generar, y esperemos que el ser humano lo vaya entendiendo, porque si no vamos todos muertos, no generar contaminación ambiental y no generar contaminación en la vida de los trabajadores. Este es el punto fundamental. Porque si vamos por eso, vamos a volver al capitalismo salvaje del siglo XVIII. Creo que la clave de esto no es que el Estado se ocupe, porque el Estado siempre cuando se ocupa, no se ocupa bien. Somos nosotros los que tenemos que ocuparnos de esto. Y ganar terreno, como decía acá el compañero, o por las leyes, y si no por la calle. Pero tenemos que tener claro los trabajadores que no tenemos que ir a pelear solamente el aumento salarial. Tenemos que salir a pelear que las condiciones de trabajo que tengamos sean más humanas. Y desgraciadamente, todavía esto no se está entendiendo. Construir uma consciência coletiva. Exactamente. Instituir en la conciencia colectiva, como dices. Recuperar terreno. Recuperar terreno. Esse período neoliberal é um retrocesso e continua. Apesar de governos ditos mais progressistas, no Brasil, Lula é um acidentado do trabalho. E não deixou muito legado. Não deixou muito legado nessa área, exatamente porque bota o dedo na ferida, nas contradições do capitalismo. E aí enfrentar os poderosos. Privatiza o lucro e se socializa os custos. E nós não conseguimos ir para as cajas nesse tema. Por isso os retrocessos. Sí. Y creo que es uno de los temas fundamentales de avance en el movimiento obrero. Yo creo que es uno de los temas de avance. Y como decía Foucault, Foucault decía que el poder se basaba en la invisibilidad. O sea, ¿cómo hago yo para manejar a los demás? ¿Sí? Haciéndoles creer que lo que yo digo es lo que es ley y lo que está bien. Entonces, instituimos un salario en el cual el empleador se come la plusvalía y le hacemos creer que eso es lo que él corresponde por su trabajo. E lo estamos roubando. Esse é o título desse trabalho aqui, relatório da violência no trabalho e apropriação da saúde dos trabalhadores. Genial. É isso aí. Muy buen título. E isso aqui é um trabalho que a gente busca assim, mostrar o que a gente chama as faces da violência do trabalho. Desde aquela visível, né, no caso de um assalto, né, que estava a arma ali, né, até as questões invisíveis, né, e que tem levado hoje ao adoecimento talvez maior do que das causas visíveis. Que é a pressão psicológica. Que é a pressão psicológica. Hoje, o meu trabalho no Departamento de Saúde dos Sindicatos Bancários de Porto Alegre é um trabalho com drama. Todos os dias, você também deve fazer isso, né? Todos os dias ouvindo histórias muito tristes, muito degradantes, da condição humana. Esto que me contaron ustedes, ¿no? Que un trabajador un domingo está en familia y le está vendiendo el producto, es la institución, precisamente le hemos instalado que esto es lo que es ley, que esto es lo normal. Y es una barbaridad. Aqui, ó, pelo celular, metas da manhã, levanta, metas, ó, tem que fazer tantas vendas, tantas coisas. Por dia. Terrible. O pessoal de Santander. Na noite, o telefone toca. Já tem as metas para amanhã a fazer. Para a próxima. Ahora, Já não desgraciadamente, dorme nem direito de noite para... ¿sabe que desgraciadamente, compañero, ese compañero sabe cuándo se va a dar cuenta que eso que le metieron es erróneo? Cuando esté en una sala de unidad coronaria jugándose la vida. Entonces ahí él recién se va a dar cuenta y va a decir, ¿qué vida vine haciendo? ¿No? No vale. Quando cai a ficha está no fundo do poço. Ahí ya a lo mejor no volvemos para atrás. Como se trata a Então, remédio para dormir reabilitação e remédio para acordar. Bueno, dentro do Para bar? se manter. ahí también es un tema muy buena pregunta hecha, porque es pavoroso. Pavoroso. Les cuento. La ley argentina
dice que en el caso de una enfermedad inculpable, no sé si tienen el mismo término ustedes, es una enfermedad no profesional. ¿Sí? O sea, pregunta, exactamente, es una enfermedad que no tuvo que ver con el trabajo. Que también deberíamos saber cuántas son inculpables, yo creo que hay muchas que no son inculpables. Exacto. Dice la ley que si usted tiene un término de tiempo de antigüedad, la empresa está obligada, ¿sí?, primero a un lapso, que son de 3 meses, de pagarle el sueldo para que usted se recupere. Y tiene otros 3 meses más para que se reincorpore el trabajo, pero ya sin sueldo, con conservación del puesto de trabajo. Que en algunas empresas, como en la mía, que tiene alguna modalidad un poco más amplia, lo extiende a 6 meses para los que tienen menos de 5 años y a 1 año a los que tienen más de 5 años. Ese momento. Ahora, esto parece muy social y uno dice, qué macanudos, 1 año se bancaron, qué bueno. Les quiero contar algo, y se los digo de la misma forma que ustedes deben tener muchos casos, que sería bueno que también crucemos sin experiencia. ¿Saben qué ha hecho, en el caso particular, mi empresa? Si veía que había una persona que a lo mejor faltó mucho tiempo por una enfermedad, totalmente justificada, no es que el hombre estuviera haciendo un teatro, eso, no, una enfermedad comprobada, que obviamente si faltó tanto tiempo que estaba muy mal. Entonces la empresa le reservaba el puesto, como dije antes, un tiempo más. Llegó a un punto en que cuando ese trabajador se encontraba enfermo y que ya estaba a punto de perder el salario que por ley le tenían que pagar, venía la locura total, es natural. Entonces la empresa, si el trabajador quería volver a trabajar y el médico fundamentalmente le decía que estaba en condiciones, hacía algo que es aberrante, porque tampoco la ley lo dice. Ponía un médico que fijaba si estaba sí o no en condiciones de trabajar. Esto es aberrante. Porque ustedes saben que la ley de contrato de trabajo argentino dice que el médico del trabajo, ¿sí?, es el médico puesto por la patronal, y el empleado está obligado a dejarse realizar. Pero bajo ningún concepto significa que un médico de empresa le vaya a decir que no puede trabajar. ¿Me entiendes? O sea, si el médico tratante dice está en condiciones ya de alta y puede trabajar, yo no le puedo decir no puede trabajar. La ley sí me dice que tengo que ver como laboralista en qué lugar lo voy a poner para que su enfermedad no progrese para mal. Pero no le puedo decir no trabaje. ¿Ustedes saben qué hacían? Le pagaban a peritos sumas extraordinarias. Que lo que le pagaban al médico ese